acompáñame a la palabra de Dios y luego vamos a orar por ella. Filipenses, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1. Si usted tiene Biblia y su vecino no tiene, pues yo le voy a pedir que le facilite, colabórele ahí para que los dos puedan leer de la palabra de Dios. Me gustaría pedirle a todos que buscáramos en la Biblia Filipenses capítulo 1 versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente el apóstol Pablo: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ahora quisiera pedirle que usted la leyera conmigo, ¿ok? Entonces vamos a leerla a la voz de tres. 1, 2, 3. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ahora le voy a pedir un favor, que se la lea a la persona que tiene al lado. Se la va a personalizar. Entonces le va a decir lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ti, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Ahora se la va a leer a la otra persona que tiene al otro lado. Y dígale: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ti, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Padre, y te damos gracias por esta palabra. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que traigas la revelación que solamente tú puedes darnos. Espíritu Santo, toma el control de nuestro corazón. Permite que sea la tierra fértil en donde cae tu semilla y crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendecimos esta mañana. Te pido, Señor, que uses mi vida, que pongas en mí tus palabras, tus pensamientos. Dirígeme para que no sea yo, sino que seas tú. Te doy gracias. Dame la gracia que se necesita para predicar esta palabra delante de cada una de las personas que hoy vino. Dame gracias, Señor, y que ellos me vean con tu amor y con tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora el apóstol Pablo nos está hablando aquí de un proceso. ¿En qué consiste ese proceso? ¿O cuál es ese proceso? El proceso es marcar en nosotros la identidad de Jesús. El pasado miércoles tuve la oportunidad de iniciar como una serie. Hoy, la pasada y esta se complementan, acerca de la relevancia para nosotros como cristianos de trabajar en nuestro carácter. Decía algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, y es que las personas desean hoy en día escuchar menos, porque a veces hablamos mucho, pero la gente más que ver, más que escuchar, quiere ver en nosotros vidas de testimonio. Entonces Dios está interesado en nosotros, en marcar ese carácter. Y ese es el proceso del que nos está hablando el apóstol Pablo. El proceso de que nos convirtamos verdaderamente en discípulos. Un discípulo es una persona que imita a su maestro. Por eso Pablo mismo le escribió a la iglesia y le dijo: imíteme a mí como yo soy un imitador de Cristo. Entonces la expectativa de Dios y la revelación que trajo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que nos convirtamos en imitadores de Cristo. Dígalo conmigo: tengo que convertirme en un imitador de Cristo. Ese debe ser nuestro propósito, y ese es el proceso que Dios empieza. Y Pablo nos dice: Él comenzó un proceso, la buena obra de formar a Cristo en nuestra vida, y la va a completar. Y definíamos el carácter de la siguiente manera el pasado miércoles. Decía: carácter es toda marca o señal que permite definir, identificar o calificar a una persona. Eso es carácter. Y dábamos algunos ejemplos de personajes bíblicos que no habían sido marcados, no habían tenido el proceso. Dios no había podido empezar la buena obra en ellos, y eran marcas muy específicas. Pero luego decíamos: ¿qué es entonces el carácter cristiano? Si carácter es tener las marcas, señales que me identifican como persona, como individuo, ¿qué significa tener el carácter cristiano? Es tener las marcas, las señales que me identifican, que me califican o que me definen como un seguidor de Cristo. Entonces, vamos a ver un poquito qué señales tiene Cristo que lo identifican a Él como el Hijo de Dios. A ver, hábleme usted del carácter de Jesús. Compasión, humilde, fidelidad, obediencia, amor, perdonador,
mansedumbre, justo. Exactamente. Entonces, todas esas marcas identificaron ¿a quién? A Jesús. Jesús era un hombre radical, Jesús era un hombre de amor, Jesús era un hombre bondadoso, Jesús era generoso, Él era manso, Él era humilde. Por eso Mateo escribió en Mateo 11:28 que nosotros debíamos aprender de Él. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, esas son las marcas que Dios quiere que se reflejen en nuestra vida y es el proceso del que habla Pablo a través de Filipenses. Dice la buena obra de que Cristo se refleje en nosotros. Dios quiere que la humildad de Jesús se refleje en nosotros. Dios quiere que la mansedumbre de Jesús se refleje en nosotros. Dios quiere que la generosidad de Jesús se refleje en nosotros. Dios quiere que la radicalidad de Jesús se refleje en nuestra vida. Y Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 13. Ese proceso, esa buena obra de formar, de marcar a Cristo en nosotros, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, y nos dice cuál es la señal de madurez espiritual, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En otras palabras, este proceso de marcar el carácter de Cristo en nuestra vida va a durar ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Dígale al del lado, por favor, toda la vida va a durar. ¿Por qué? Porque Él dice, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y si analizamos y somos realmente nosotros honestos, sinceros, tenemos que reconocer que todos los días hay que trabajar en algo. Que Dios necesita trabajar en nuestra vida algo para que podamos reflejar esa marca de Jesús. Todos los días algo tenemos que trabajar. Pregúntele a la persona de al lado, ¿qué estás trabajando hoy? ¿Qué está trabajando Dios hoy en tu vida? Para que reflejes el carácter de Cristo. Ahora le voy a comentar algo. ¿Qué está trabajando Dios en mi vida? ¿Cuántos quieren saber qué está trabajando Dios en mi vida en este tiempo? Ahora nadie quiere saber. No hay espíritu de chisme. En la iglesia no hay chisme. Tranquilo. Dígale al de lado, una pequeña curiosidad nomás. ¿Cuántos quieren saber qué está trabajando Dios en este tiempo? ¿Qué quiere marcar en mí? Muy bien, le agradezco a los honestos que quieren saber. Paciencia. ¿Sí? Dios está trabajando conmigo, Él quiere marcar en mí ¿qué? Paciencia, paciencia, paciencia. Aunque tenga más amor. Esas dos cosas creo que está trabajando Dios en este tiempo en mi vida. Y es una obra, hasta que no la termine no me va a soltar. Y Dios va a permitir muchas cosas en mí para que esa marca sea evidente y quede claramente establecida en mi corazón. Ahora, una herramienta que Dios usa para procesarnos se llama el quebrantamiento, y de eso es lo que le quiero hablar en esta mañana. Dios busca corazones quebrantados, así titulé esta palabra. Dios busca corazones quebrantados. ¿Qué ha estado haciendo Dios en este tiempo para que yo me convierta en una persona más paciente y más amorosa? Pues Dios siempre quiere trabajar en mi vida con amor. Dios no es un Dios que quiere castigarnos y sacar una vara y darnos palo. Dios no es esa clase de Dios. La misma palabra de Dios a través del profeta Joel dice que Dios es un Dios tardo en ira, grande en amor, que se conduele del castigo. Pero muchas veces nuestro corazón está endurecido. Y la única forma en la que Dios puede procesarnos es a través del quebrantamiento. Entonces necesitamos comprender en primer lugar qué es quebrantar, para que podamos ver la forma amorosa como Dios trata en nuestra vida para producir frutos apacibles, el carácter de Jesús en nosotros. ¿Qué es quebrantar? El diccionario nos da dos definiciones interesantes acerca de quebrantar. La primera dice lo siguiente: quebrantar es romper violentamente o de forma violenta una cosa que está dura. ¿Qué es lo que busca Dios entonces? Muchas veces nuestro corazón, ¿cómo está? Duro, como una piedra. Eso lo dice el profeta Ezequiel, que Dios quiere transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón dócil, sensible, un corazón que sea capaz de entender la voz de Dios, porque el propósito de Dios es que nosotros nos reencontremos con Él. El propósito de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él y que estemos siempre de su mano. Pero desafortunadamente a veces nuestro corazón está como una piedra, entonces Dios necesita quebrantar, lo que es romper
de forma violenta una cosa que está dura. Esa es la primera definición. La segunda definición que nos da el diccionario dice que quebrantar es debilitar paulatinamente la fuerza o el ánimo de una persona. Ahora, estas dos definiciones que nos permiten entender acerca del quebrantamiento, que hay dos formas de quebrantar, o dos formas como Dios nos puede quebrantar. Una, cuando de repente sucede algo en nuestra vida y se produce una transformación, un rompimiento de nuestro corazón que está endurecido. O sea, puede ser algo que aparece inesperadamente. Hay un quebrantamiento que frente a nuestra perspectiva es inesperado. Pero también la segunda definición nos dice que es un proceso paulatino. Es como si Dios nos pusiera en una olla a presión. Y ayer hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo duran los frijoles para que se ablanden en una olla a presión? Como una hora. Ahora, le agradezco que no me haya dado la respuesta ayer. Pues en mi olla a presión dura como 25 minutos. Le dije, véndame la olla a presión. ¿Cierto? A veces el quebrantamiento ocurre por acciones inesperadas que aparecen de manera repentina, pero otras son procesos paulatinos, progresivos, en donde Dios día a día va ablandando nuestro corazón. Entonces, si queremos dar una definición un poco más espiritual, podríamos decir lo siguiente: el quebrantamiento es un proceso que se basa en el amor. Y yo quiero que usted levante la mano y diga, es porque Dios me ama. Dios nos quebranta es porque nos ama. Ahora le voy a compartir dos palabras en Hebreos capítulo 12 que le hacen ver eso. Pero el quebrantamiento es un proceso basado, fundamentado en el amor de Dios por nosotros. Eso es lo primero que debo tener claro. No es un proceso en donde Dios se está desquitando o en donde Dios nos está cobrando algo, porque Dios no actúa de esa manera. Todo se basa en el amor. Entonces es un proceso basado en el amor, mediante el cual Dios rompe de forma violenta o debilita paulatinamente nuestro corazón que se ha endurecido por muchas cosas. ¿Cómo lo hace? Usando las circunstancias o usando a las personas. Eso es quebrantamiento. Ahora yo le quiero compartir lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 y le voy a pedir que usted lo busque en su Biblia. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 6 dice lo siguiente: pues el Señor disciplina a los que ama. ¿A quiénes disciplina? En otras palabras podríamos decir lo siguiente: pues el Señor quebranta a los que ama y golpea o disciplina a todo el que recibe como hijo. El quebrantamiento entonces es un proceso basado en el amor de Dios por nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice lo siguiente: ninguna disciplina, ningún proceso en nuestra vida basado en el quebrantamiento resulta agradable a la hora de recibirlo. ¿A cuántos les gusta estar en circunstancias adversas? ¿A cuántos les gusta estar en la olla a presión espiritual? La Biblia dice que Dios nos va a pasar por el horno y que Él desea purificarnos como se purifica el oro y como la plata. Y dice que Él quiere que lleguemos a tal estado de finura que pasamos por el horno, ¿cuántas veces? 7 veces. Refinados como el oro y como la plata 7 veces. ¿Usted sabe lo que es repetir ese ciclo una y otra vez hasta que quedemos ¿qué? Completamente sin las impurezas? ¿Por qué un metal o por qué el mineral tiene que ir a un horno? Porque cuando hacen la extracción el mineral no está completamente aislado, tiene impurezas. Entonces necesitan todo un proceso físico-químico para poder separar el metal precioso de todas las impurezas. Y durante el proceso lo que realmente separa uno de otro es el fuego. Normalmente se utilizan temperaturas de 2000 grados centígrados para poder producir la separación. Y ahí al final salen separados el metal precioso de la escoria. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces Él dice, ninguna disciplina, ningún horno de fuego resulta agradable cuando estamos siendo puestos en él. Al contrario, es doloroso. Dígale al del lado, puede que el proceso sea doloroso. El proceso puede ser doloroso. Y yo lo he experimentado y realmente el proceso de purificación es doloroso. ¿Cuántos de ustedes han sido purificados por el Señor? ¿Cómo ha sido el proceso? Doloroso.
Dígalo fuerte conmigo, ¿cómo ha sido el proceso? Para aquellos que no lo han pasado, para aquellos que no lo han experimentado, solo le quiero decir en esta mañana, es doloroso, pero está fundamentado en el amor y eso tiene que darnos consuelo. Pero aquí el autor de Hebreos nos sigue diciendo lo siguiente, pero después, sí es doloroso en el momento, pero cuando pase ese tiempo, produce la apacible cosecha de una vida recta. ¿Cuál es el resultado? Marcas en nuestro corazón, las marcas de Jesús. Se evidencia el producto de Dios en nuestra vida. Produce una cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. O sea que el quebrantamiento es un proceso en donde Dios nos entrena, en donde Dios a través de esa circunstancia o a través de esas personas produce en nosotros un fruto apacible llamado el carácter de Jesús. Ahora aquí resulta una pregunta, ¿por qué ese proceso es doloroso? ¿Por qué el proceso tiene que ser tan duro? Y Pablo nos da una buena respuesta en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Ahí nos dice Pablo por qué el proceso a veces tiene que ser doloroso. Él nos da una buena explicación de por qué Dios tiene que disciplinar a veces con dolor. Recuerde, el proceso está basado ¿en qué? En el amor, no en el odio, no es una venganza del Señor porque usted y yo somos necios o rebeldes, no. Es una expresión del amor, porque el Padre al Hijo que ama, disciplina. ¿Por qué Dios usa este proceso que es duro para nuestra vida? Romanos 7, 21 al 25 dice lo siguiente, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que dígalo conmigo, ¿qué es lo que hay en nosotros? Queriendo yo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Esa ley está en mí. Pues según el hombre interior, y resalte esa palabra, hombre interior. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? ¿Quién quiere hacer el bien? El hombre interior. Diga conmigo, hombre interior. El hombre interior es el que recibe la revelación. El hombre interior es ese ser espiritual que antes de conocer a Jesús está muerto, porque todos nacemos con muerte espiritual. David escribió en el Salmo 51, en maldad he sido concebido, y por eso nací con el principio de pecado. Todos nacemos con el principio de pecado. Y espiritualmente, cuando nacemos físicamente, estamos muertos. ¿Qué nos da vida? La decisión espiritual de abrir nuestro corazón y de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahí en ese instante, lo que estaba muerto cobra vida. Y tenemos entonces conciencia de la existencia de Dios. Y Dios ya se puede revelar a nuestro espíritu. El Espíritu Santo le habla a mi espíritu y ahí es donde yo puedo proclamar, Abba Padre, ahí hay conciencia ya. Lo muerto resucitó. El hombre interior entonces quiere decir que, o el hombre interior quiere obedecer toda la ley de Dios. Yo no sé si usted ha estado enfrentado a esa disputa. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. A mí me ha pasado. Yo quiero tratar bien a mi esposa y a veces yo digo, ay Dios mío, ¿por qué hago así? O quiero manejar bien, quiero ir en paz y de pronto termino yo con rabia, con enojo en la calle. Yo no quiero hacer eso, mi corazón no lo quiere. Pero mis miembros tienen otra ley que está gobernada por la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué Dios tiene que muchas veces procesarnos a través del quebrantamiento? Porque el hombre exterior todo el tiempo se está enfrentando al hombre interior y quiere impedir que el hombre interior marcado con el carácter de Cristo se manifieste en nuestra vida. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y él dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dígale al del lado, miserable de mí. Porque no queriendo yo ser un bravucón, se me sale el bravucón. Porque no queriendo yo ser un gritón, se me sale el gritón. Porque yo no queriendo ser un mirón, termino siendo mirón. ¿Cierto, hombres? ¿Que ustedes no quieren ser mirones? Levanten la mano y digan, yo no quiero ser mirón. Pero solo uno, los otros que es muy santos, pues. Todos los hombres levanten la mano y digan, yo no quiero ser mirón. Pero a veces termino haciendo lo que no quiero. Ahora ninguno tampoco. A veces termino haciendo lo que uno no quiere. Miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Jesús. Entonces, hay una batalla espiritual. ¿Por qué Dios tiene que procesarnos? Porque el hombre exterior se opone radicalmente a que el hombre interior se manifieste. Entonces, a veces Dios ve que la única fórmula para que ese hombre interior brille, florezca, es a través del quebrantamiento. Necesita quebrantar pensamientos que van en contra del conocimiento de Dios, fortalezas. Necesita quebrar emociones que impiden que nosotros seamos seres espirituales gobernados por la palabra. O necesita quebrantar nuestra voluntad para que el hombre interior, obediente, sumiso, sometido, respetuoso, generoso, pueda florecer. En Juan capítulo 12, versículo 24, dice la palabra lo siguiente: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de vidas nuevas. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta: ¿por qué el grano hay que enterrarlo en la tierra? Para que pueda germinar. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Por qué un grano que uno entierra? ¿Por qué un grano no florece en la mano? ¿Y por qué un grano sí florece en la tierra? Nunca se había hecho la pregunta. Yo tampoco. Pero estudiando el tema, sí me hice la pregunta y dije, ¿por qué un grano tiene que ser puesto en la tierra? Porque la tierra es ese medio que permite que el grano muera. ¿Cómo muere un grano? Porque la piel exterior es lo que necesita morir, necesita ser quitado para que el grano pueda morir y florecer. Entonces la tierra es el medio idóneo para producir, número uno, calor. El calor empieza a robarle humedad al grano. Y el grano entonces empieza a debilitar la capa exterior. Y la tierra le roba humedad. La tierra le quita, le pone calor y le roba agua. Y entonces la conchita de la semilla empieza ¿a qué? A desprenderse. Para que lo que está adentro, la esencia, pueda florecer. Por eso produce una cosecha de muchas semillas, de muchos granos. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Él ve el exterior, Él ve el empaque. Y muchas veces el empaque no deja que lo de adentro brille. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios porque nos ama? Disciplinarnos, quebrantarnos. Entonces empieza a desconchar todo aquello que es externo que impide que el hombre interior pueda verse. Y ahí vienen las circunstancias adversas. Ahí vienen las personas que nos procesan. ¿Cuántos han sido procesados por la esposa? Tranquilo, en la casa hablamos. ¿Cuántos han sido procesadas por el esposo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos han sido procesados por el jefe? Jefe. Y somos procesados por, a ver, líderes, ¿cuántos han sido procesados por esas ovejas? Así que uno, ay, ¿cuántos han sido procesados por líderes en la iglesia? Todos somos procesados. O las circunstancias. ¿Cuántos han sido procesados por circunstancias adversas que usted dice, levantarse de esta es difícil? Y todo eso sucede porque Dios nos ama. Porque Dios quiere sacarle la concha al hombre exterior que impide que el hombre interior pueda florecer y dar fruto que se va a reflejar en la cosecha de nuevas vidas. Yo quiero que usted me acompañe para que veamos las vías del quebrantamiento estudiando a 4 personajes bíblicos, para que veamos cómo Dios los quebrantó o cómo Dios también nos puede quebrantar a nosotros. Primer personaje, Jacob. Vamos a definir el carácter de Jacob sin procesar. ¿Cómo era Jacob sin haber pasado por el proceso, por el horno de fuego? ¿Cómo eran las señales, las marcas de este hombre que lo identificaban a él? Con base en lo que usted conoce de la palabra de Dios, en esta mañana usted me va a ayudar a definir Jacob. Entonces, ¿cuáles son esas marcas? A ver, empecemos. Jacob, mentiroso, tramposo. Bueno, acá es en sí, tramposo, mentiroso, ¿qué más? Engañador, cobarde, codicioso. Esas eran las señales que lo definían a él. Defíname a Jacob: tramposo, mentiroso, codicioso, chantajista. Todas esas eran las cualidades que él tenía, ¿no? ¿Buenas o malas? Malísimas. Ventajoso. El avispado, era un avispado.
parecía colombiano, ¿cierto? Nos las tiramos de avispados, ventajosos. Pero Dios tuvo que procesarlo, porque Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: de ti haré una nación grande. Y se la dio luego a Isaac y luego la tuvo con Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Llegó a una ciudad que se llamaba Betel y ahí tuvo un sueño, y en el sueño veía una escalera y él entendió que era Dios y dijo: esta es la casa de Dios. Y ahí empezó un proceso. Él tuvo que huir de su casa por engañador. Ahora, ¿no le parece a usted un proceso fuerte que el hermano lo quiera a uno asesinar? Durísimo. Tuvo que huir de su casa porque su hermano dijo: donde lo vea lo mato, y el hombre estaba decidido. Tanto que su mamá se asustó y le dijo: váyase para donde mi hermano, váyase, váyase. Y se fue para donde el tío. Ahora llegó a la tierra del tío en Harán, y allá vio a una mujer hermosa, espectacular, llamada Raquel. Y entonces le dijo: tío, yo me quiero casar con Raquel. Claro, trabaja conmigo 7 años. Y empezó a trabajar duro, duro, duro. Pasaron 7 años. Llegó el momento del matrimonio. Se casó, pero nunca supo con quién se había casado. Porque así eran los matrimonios. Y al día siguiente, cuando se levantó después de estar como medio borrachito, se dio cuenta de que se había casado con la fea, no con la bonita. El papá le había entregado ¿a quién? A Lea, no a Raquel. Y él se levantó bravo. ¿Qué era lo que estaba Dios mostrándole? Que también habían otros que eran capaces de engañarlo. Y le hizo sentir lo que él hacía sentir en otros. ¿Será que es muy rico ser engañado? ¿Qué le decía a Dios? ¿Será que es muy rico Jacob ser engañado? ¿Será que es rico ser engañador? Yo creo que Jacob ese día dijo: no, esto es horrible. Y luego tuvo que trabajar otros 7 años. 14 años ¿de qué? De proceso. Luego se pudo casar finalmente con Raquel, pero luego vinieron unas peleas entre las dos hermanas. ¿Qué tal eso? Uno tener que aguantarse eso, dos peleando ahí, duro. Dios lo procesó, Dios lo trató. Luego otros 6 años trabajando, y al final dijo: yo te he trabajado 20 años y todo es gratis. Y ahí fue cuando Dios le dio una opción para empezar a recibir riqueza. Pero luego regresó. Y regresando hacia la tierra de sus padres, tuvo un enfrentamiento con el Señor en Peniel. Ahora la Biblia dice que la lucha duró ¿cuánto? ¿Cuánto duró? 20 años más toda una noche. No quiso rendirse al Señor. Y finalmente, casi que al amanecer, el Señor lo venció y lo marcó en un muslo. ¿Qué quiero decirle con esto en esta mañana? Que Dios siempre va a ganar. Dígale al de lado: Dios siempre va a ganar. Dios siempre va a ganar. Y al final vamos a terminar marcados. Queramos o no querramos, siempre vamos a terminar ¿qué? Dígale al del lado: ¿vamos a terminar qué? Marcado. Dígale al de lado: voy a terminar marcado. Marcado. Porque hay gente que se va de la iglesia porque Dios no le responde, pero al final de 3 meses va a volver a la iglesia ¿cómo? O sea que si dejo de verlo, yo al final lo voy a ver así espiritualmente. Ay, llegó el marcado, ahí llegó marcado. Porque peleó con el Señor. Usted puede pelear con Dios todo lo que quiera. Se va de la iglesia, porque nuestra reacción cuando estamos bravos con Dios es: me voy de la iglesia, no vuelvo. Tanto que oro, tanto que voy a la iglesia, ahora estoy en los ayunos y nada de eso, no, es que no hay respuesta del Señor. Pero no se preocupe, que la primera vía de quebrantamiento se llama el trato directo de Dios. Y Dios tiene que tratar con nosotros. Hay solamente áreas en nuestra vida en donde solo el trato de Dios nos puede transformar. Solo el trato de Dios nos puede marcar para que nosotros seamos de bendición a otros. Y Dios nos va a marcar. Dígale al de lado: Dios te va a marcar. Hay tratos de Dios que Él nos va a poner en el camino para marcarnos. Dios nos va a marcar. A mí Dios me ha marcado. Yo por dentro espiritualmente soy doblemente cojo, porque me ha marcado duro el Señor. Solo cosas que el Espíritu Santo trabaja en el carácter de uno directamente. Hay líderes que llegan allá a pedirme ayuda, apoyo: pastor, ¿cómo hago con esta oveja? Es que le he dado por aquí, he tratado por allá, he querido caminar la milla extra. Yo le digo: fácil, siéntese aquí. La Biblia dice que cuando 2 o más se ponen de acuerdo en algo y se lo piden al Padre en el nombre de Jesús, Él no lo concederá. Listo, pastor, sentémonos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que marques en el muslo a esta persona. Márcala, trátala tú.
Métela en fab, échale cloros y procede con ella. Porque hay cosas que uno no puede hacer, uno quiere, uno intenta, uno apoya, uno ayuda, pero cosas que solamente Dios va a tratar. Así que no se preocupe, si usted está siendo tratado es producto de la oración. Pero al final va a salir ¿qué? Blancos. Dígale al de la vas a salir blancos. Blancos. Porque Jesús era así, transparente. La marca de Dios va a estar. Segundo hombre que quiero que veamos en esta mañana, Moisés. Hábleme del Moisés sin tratar, sin procesar. ¿Cómo era el Moisés sin tratar? Asesino, esa es la consecuencia, pero ¿era qué? Violento, rebelde, era miedoso, impulsivo, acomplejado. Todo eso era el Moisés sin procesar. Impulsivo, impetuoso, vengativo. Consecuencia, asesino. Porque dice la Biblia que él un día salió a caminar y se dio cuenta de cómo estaban tratando los egipcios a sus hermanos y cogió y se desquitó con uno y lo mató y lo enterró y dijo, nadie se dio cuenta. Pero todo el mundo los mismos judíos se habían dado cuenta, los israelitas. Y alguien como que los apeó y empezaron a perseguirlo. Consecuencia, desierto. ¿Cuál fue la consecuencia de sus actos? Desierto. Segunda vía del quebrantamiento, las consecuencias del pecado. Dios puede usar las consecuencias de mi pecado para tratarme. Dios perdona el pecado, sí. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero el pecado siempre dejará consecuencias con las que yo tengo que lidiar. ¿Dios perdonó el asesinato? Sí. Porque Dios perdona aún. Isaías 1:18 dice que aún el pecado puede ser rojo como el carmesí y Él lo deja blanco como la nieve o como el hisopo. Si no, pregúntele a Saulo y luego Pablo, porque él era autor intelectual de muchos crímenes. Dios lo perdonó, claro, miren la manera como lo usó, pero tuvo consecuencias. En la vida de Moisés, su decisión por el ímpetu, por la vengatividad, por la impetuosidad lo llevó a asesinar a un hombre. Dios lo perdonó, sí. Pero luego vino la consecuencia, desierto. El pecado siempre traerá consecuencias a nuestra vida. Y lo llevó al desierto. ¿Y cuánto tiempo duró en el desierto? 40 años, siendo procesado para llegar a ser el hombre que dice la palabra de Dios en Números capítulo 12, versículo 3. Dice, Moisés era un hombre muy manso. Y la verdad que solamente un hombre con esa mansedumbre podía llevar a un pueblo tan rebelde como el pueblo de Israel. Solo un hombre manso pudo llegar a interceder por una nación que lo único que quería era apedrearlo. ¿Sería usted capaz de llegar a orar por una persona que lo quiere asesinar? Moisés sí. ¿Por qué? Porque fue tratado, porque fue quebrantado. Otro le hubiera escuchado las palabras al Señor. ¿Qué, Señor? ¿Quieres hacer una nación de mi simiente, de mí? Mátalos. Y él dijo, Señor, ¿qué van a decir de ti? ¿Que no fuiste capaz? No, Señor, por favor, no acabes con el pueblo. Y Dios tuvo misericordia del pueblo por la oración de un hombre manso. Ya no era impetuoso, ya no era vengativo, ya no era impulsivo. El desierto lo cambió. Y eso es lo que yo tengo que empezar a observar en mi vida. El desierto sí nos puede cambiar. Hay consecuencias, Dios nos perdona. Pero nuestra actitud cuando estamos en el desierto es, y no es que Dios perdona, y terminamos bravos con Dios. Y resulta que Dios dice, yo voy a usar ese desierto que te indujiste tú mismo por tus malas decisiones para producir carácter, para producir marcas de Cristo en tu vida y que pueda decirse también que tú eres un hombre manso, un hombre sensible a la necesidad de otras personas. Yo entré en ese desierto por mis malas decisiones. Se vio reflejada en el área financiera porque quedé sin trabajo, pero en realidad era consecuencia de otro pecado que yo no quería dejar. Mi pecado me llevó al desierto. Dios me dijo, le dueles en el área financiera, llevémoslo a un desierto financiero. Esa es la única forma como lo voy a quebrantar. 18 meses sin trabajo. Y todos los días me levantaba amargado, aburrido, harto, desesperado. Pero era Dios mostrándome todo lo que había en mí que no era de Él. Dios diciéndome, ¿sí ves? Por no dejar el pecado entraste en un desierto, pero yo ahora uso tu desierto para mostrarte todo lo que no son las marcas de Jesús en ti. Y Dios me empezó a procesar. Horno.
18 meses en el horno, consecuencia del pecado. Tercer personaje que quiero que analicemos esta mañana, David. ¿Cómo era el David sin procesar? También era ventajoso, ¿cierto? Era un hombre que abusaba de su posición. ¿Qué más? Era mirón, dígale al de lado, ¡ay, David era mirón! ¡Ajá! David fue mironcito, ¿cierto? Bueno, terminó asesinando, esa es la consecuencia. Pero David necesitaba eliminar de su vida muchas cosas que tenía Saúl. ¿Quién fue el hombre que quebrantó el corazón de David? Saúl. Tercera vía del quebrantamiento, las personas. A veces se cruzan en nuestro camino personas que uno le dice al Señor, o te lo llevas o te lo mando. Porque son personas difíciles. ¿Cuántos han tenido que lidiar con personas difíciles en la vida? Yo tenía 2 jefes que le decía a mi esposa, se lo mando, yo se lo mando al Señor. La próxima semana le hago la vuelta a ese tipo. Uy. Y todos mis compañeros de trabajo decían igual que yo y todos nos alimentábamos ese deseo de mandarlo, go home, gringo, go home. Vete para tu casa, gringo. Pero era el Señor quebrantando en nosotros conductas, actitudes, marcas en nuestro corazón que eran semejantes a las de Él. ¿Por qué Dios quebrantó 13 años más o menos a David? ¿Por qué Dios puso a todo un rey y con todo su ejército a perseguir a un hombre? Porque Dios veía en el corazón de David cosas que estaban en la vida de Saúl. ¿Por qué Dios nos quebranta en las personas? ¿Por qué nos pone personas difíciles? Porque Dios en el fondo, el único que conoce el corazón nuestro, sabe que en el fondo tenemos actitudes similares a esas personas. Yo lo aprendí en el proceso. Yo no lo entendía. Yo pensaba era que Dios me la está montando. Y Dios sabe que a mí me dio muy duro esos jefes. Me dio muy duro. Yo venía acostumbrado a otra clase de personas que me trataban bien. Y de repente llegan estos que eran pero bien duros. Y lo trataban a uno feo, duro. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Y un día el Señor me hizo ver que era que en mí habían esa clase de actitudes que estaban en ellos. Lo único que Dios estaba haciendo era ponerme en un espejo. Así eres tú en el fondo del corazón. Y lo entendí ese día. Y hace un año que vino una persona, terminé de ser confrontado en esa, porque yo le estaba hablando y le estaba contando mi experiencia. Y le dije, no, y Dios me ha cambiado en esto. Y resulta que en el trabajo a mí me pasó esto. Y ella me dijo, ay, pero yo finalmente después de oírlo hablar todo, me he dado cuenta que usted tiene ciertas actitudes de estas personas. Y tuve que orar. Y esa persona me ayudó a orar y a renunciar aún a lo que me quedaba de ese Saúl. ¿Por qué Dios pone personas difíciles? Porque quiere eliminar al Saúl que hay en ti. Dígale al de lado, Dios quiere hacer morir al Saúl que hay en ti. Esa persona solamente es un espejo. Dígale al de lado, es solo un espejo. ¿Quién mira la condición del corazón? Solo Dios. Nosotros miramos las apariencias, Dios mira el corazón. Y Dios tuvo que hacer morir a ese hombre en mi vida. Cuarto y último personaje, Jonás. Entonces, Jonás, a ver, ayúdame a identificar a Jonás. ¿Cuál era la marca de Jonás? Las marcas de Jonás antes de ser procesado. Rebelde, desobediente, egocéntrico. Sí, egocéntrico, egoísta. ¿Qué más? Terco, obstinado, llevado de su propio parecer. ¿Se parece a Jesús? No, dígale al de lado, de ninguna manera. Jesús no era terco, Jesús no era obstinado, Jesús no era desobediente, Jesús no era vengativo. Ese tipo también era vengativo, resentido, amargado. Así era Jonás. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios le entregó una misión como profeta y le dijo, ve a predicar a la ciudad de Nínive. Ahora, a veces juzgamos duro a Jonás. Uy, sí, Jonás, desobediente. Pero ¿sería usted capaz de irle a predicar a los asesinos de su pueblo? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos de ir a predicarle a los amigos de las FARC? Sentar aquí al señor Iván Márquez, luego aquí a, ¿cómo se llama el otro? A Timochenko, no, al que sucedió al mono Jojoya, a otra belleza. A Pastor, a Marcos Calarcá. ¿Sería usted capaz de decirle, Señor, Cristo te ama? Cristo quiere que te reconcilies con Él, que te arrepientas, porque eso fue lo que Dios le pidió a Jonás, que fuera y le hablara a sus peores enemigos. ¿Sabe cuáles eran los actos de barbarie de los ninivitas?
A donde llegaban, mataban a todas las personas, a las mujeres embarazadas, las abrían, les sacaban los bebés y los tiraban contra el piso, contra las piedras, para que usted vea el salvajismo. ¿Sería usted capaz de predicarle a esa gente? No hay mucha diferencia, motosierra y todo eso hay por acá, pero ¿seríamos capaces de nosotros de ir a predicarle a una gente que nos ha matado personas que nosotros queremos? Entonces nosotros le caemos duro a Jonás, claro, rebelde, eso Dios dijo uno tiene que hacer, sí, claro. Pero cuando uno no ha sido procesado, difícilmente puede obedecer a Dios. Y entonces salió a florecer ¿qué? El resentido, el rebelde, el amargado, al que le faltaba misericordia. Y entonces se levantó, dice que la Biblia que Dios le dio una instrucción y él se fue para el otro lado, se montó en un barco y se fue para Tarsis. Y en el camino se levantó la primera circunstancia adversa. ¿Cuál fue la primera circunstancia adversa? Una gran tormenta. ¿Por qué Dios permitió la gran tormenta? Porque Dios quería disminuir. Eso fue un proceso paulatino en donde le estaba quitando la fuerza humana a Jonás. Se levantó una gran tormenta. Todos en el barco empezaron a angustiarse. Todos empezaron a implorar a sus dioses, pero había un dormilón. ¿Quién era el dormilón? Jonás. Tuvieron que despertarle y decirle, ¿usted qué hace ahí, dormilón? Levántese, llore. Y él dijo, no, yo sé cuál es el problema soy yo. Y en el fondo eso pasa en nuestra vida. Sabemos que Dios nos está quebrantando, que están sucediendo cosas que nos afectan a nosotros y a los que nos rodean. Y les decimos, sí, el problema soy yo, tírenme al mar. Y lo tiró al mar. Segunda circunstancia adversa, 3 días en el gran pez. El pez lo devoró. Total oscuridad, no había salida. Él dijo, me morí, aquí quedé. Segunda circunstancia adversa. Dios lo saca, va y predica y se sienta. Ni siquiera el pez pudo romper la dureza del corazón. Porque él fue y predicó, oh, se ve, el Señor los va a mandar para el infierno, lo veré, el fuego de Dios va a caer sobre esta ciudad. Aleluya, gloria al Señor, porque no quedará ni uno solo de ustedes. Aleluya, y que viva el Santo de Israel. Y lo predicó con ganas. Tanto fue el impacto de ese mensaje que el pueblo se arrepintió. Pero antes de que el pueblo se arrepintiera y declarara ayuno desde el rey hasta los animales, él se sentó en una montaña y dijo, aquí voy a ver la justicia de Dios, en primera fila, 3D. Y se puso las gafas 3D. Y esto lo veré. Y Dios hizo salir una matica porque había un solazo, montería, 2 de la tarde, así, 12 del día, fuerte así. Y salió la matica y empezó a ¿qué? Ay, siento consuelo, ahora sí está todo perfecto, aire acondicionado, gafas 3D, todo el sonido en estéreo, perfecto, ahora sí voy a primera fila. Y nada que pasaba, nada que se levantaba el juicio de Dios. Y de repente un gusanito empezó a comerse la plantica. ¿Y qué le pasó a la plantica? Se murió. ¿Cuál fue la reacción de Jonás? Se puso bravo, se enojó. ¿Y cómo así? ¿Qué pasó con la planta? Si la planta me está ayudando. Y se levantó, dice la palabra, que un calor feroz y un viento abrasador. Dios quitándole ¿qué? La fuerza, y él se sintió medio morir. Y en medio de la discusión Dios le dijo lo siguiente: tú tienes misericordia de esta planta. ¿Por qué me pides a mí que yo no tenga misericordia de esta gente, de toda una ciudad y de todos los animales? ¿Qué estaba formando Dios en el carácter de Jonás? Misericordia. Mire hasta dónde lo tuvo que llevar. Cuarta vía del quebrantamiento, circunstancias adversas. No entendió en la primera, no entendió en la tormenta. Segunda circunstancia adversa. No entendió en el gran pez. Le tuvo que poner algo para que a él le doliera. Lo demás parece que no le dolió, pero esta vez sí le dolió, porque esa plantica le estaba trayendo consuelo. Le quitó la planta, luego lo abrazó con el calor y un fuerte viento que le terminó de restar las fuerzas. Cuarta vía del quebrantamiento, circunstancias adversas. Dios no quiere, porque Dios nos ama, pero a veces Dios tiene que utilizar las circunstancias adversas, duras, difíciles en nuestra vida, para producir quebrantamiento. En mi vida, Dios tuvo que tocarme de las personas que yo más quiero, mi papá. Por años Dios me habló y me dijo, yo te amo, ven, acércate a mí. Y empezó a rodearme con ligaduras de amor, como dice la palabra, pero yo me negué. Me hice el loco.
No escuchaba el mensaje de Él. La gente me hablaba acerca de Jesús y yo, no, estoy joven, cuando tenga 50. Porque esa es la respuesta de uno cuando está endurecido. Más adelante. Y creemos que la vida siempre va a tener una oportunidad, pero el día y la hora nadie la conoce. Y Dios empezó ¿a qué? A rodearme. Hasta el día que mi papá fue secuestrado. Yo fui secuestrado por la guerrilla. Caímos en una pesca milagrosa. Yo creo que es la experiencia más difícil porque usted queda ahí. ¿Y ahora qué? ¿Saldrá o no saldrá? Y en medio de la situación, mi papá me dijo, yo me voy. Y mire las palabras tan duras que uno escucha para que se pueda producir una transformación en la vida de alguien. Y mi papá me dijo, yo ya viví lo suficiente, así que si alguien se van a llevar, me tienen que llevar a mí. Y yo le decía, no, yo soy más joven. Y él me dijo, usted se calla, que yo soy su papá. Y yo le dije a usted que ya yo viví lo que tenía que vivir. Solo una circunstancia como esa me llevó ¿a qué? A conocer de Dios. Pero el corazón humano es engañoso y pensaría usted que ya, ay sí, ahí vino el avivamiento. No, mi papá salió, gloria a Dios, pero luego vino ¿qué? Relax con el Señor. Y tuvo que venir la segunda prueba, sin trabajo, sin dinero. Y usted pensaría, ahora sí, ahí acabó. No, luego me mandó solo a vivir a Londres. Eso no fue fácil. Todo el mundo dice, ay, sí, rico, no, delicioso. Pero allá fue duro. Dios me trató. Y usted diría, espectacular, ya. No, luego me puso a esperar 9 años un hijo. Fácil, sí. Tuve la pérdida de uno se murió. No es fácil. Pero es Dios ¿qué? Quebrantando. El quebrantamiento por las circunstancias viene porque no aprendemos en la primera. O porque aprendimos en la primera, pero nos falta otra área en la segunda. O nos falta otra área en la tercera. U otra área en la cuarta. Pero yo nunca he visto a Dios como un Dios castigador. He aprendido a ver, con base en la palabra de Dios, que aun en las circunstancias adversas, Dios me ama. Y el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28 ha cobrado realmente vida. Porque es fácil decirlo. A los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Eso es fácil decirlo. Pero qué difícil es vivirlo. Pero cuando uno lo vive, uno con convicción, yo le puedo decir a usted verdaderamente en las circunstancias adversas, llámese como se llame, que Dios te ama. Y que lo mejor está por venir porque se está produciendo a través de esa adversidad el carácter de Cristo. Yo me gozo, la gente a veces no me entiende lo que yo le digo. Pero espiritualmente yo veo una transformación de uno antes y de otro después de esas circunstancias adversas. Y es porque lo he visto en mi propia vida. Y lo puedo ver en su vida. Así que anímese, levante la mano y dígale, gloria a Dios. Porque debemos darle gracias a Dios en todo. Yo le doy gracias a Dios en todo. He aprendido y le digo, Señor, he aprendido después de ese golpetazo que más. Yo aprendí a darle gracias a Dios en medio del dolor. Pero esa palabra cobró vigencia en mi vida. Y entendí que había algo que Dios necesitaba cambiar. Y por eso le decía al inicio que Dios está formando en mí ¿qué? Más paciencia, más amor. Ahora soy más sensible a la necesidad de las otras personas. Antes pensaba que eso solo le podían pasar a los malos, pero ahora también entiendo que los justos también sufren, porque en el mundo hay aflicción. Y soy capaz de ir a donde el que está sufriendo y decirle, yo te entiendo. Ya no lo juzgo como antes. Uy, pero ¿cómo llora? Que lo levante el Señor. Si el Señor dice que Él nos ama y a todos nos ayuda bien, ¿por qué llora? Porque el justo también llora. Porque el justo también sufre. Porque el justo en medio de la angustia también puede negar a Dios en algún momento. Si no ve a Job, yo para qué nací, maldita fue la hora en que yo mejor estaría allá sentado contigo, no estaría sufriendo. O Jeremías. Pero usted lo lee en la Biblia y solo cobra vida cuando lo vive. Experiencias con Dios. Y ahora entonces podemos orar por la necesidad. Se murió el ser querido de alguien, yo ya entiendo el dolor. No es que antes no lo sintiera, lo que pasa es que ahora, marcado por Cristo, lo veo de una manera diferente. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos resistimos entonces a los procesos de cambio? ¿Por qué nos cuesta aceptar ser quebrantados? 2 razones. Porque somos ciegos espirituales. Entonces no vemos a Dios trabajando en nuestro carácter, sino vemos a la gente. Entonces empezamos a culpar a la esposa
porque tomamos una mala decisión y nunca nos dijo que era mala decisión, o culpamos al jefe, como yo culpaba al jefe con todos mis compañeros, eso hacíamos juntas, en la sala de juntas se llenaba eso y todo empezaba, sí, ¿cómo le parece la última que hizo este? Mírelo, ay, sí, claro, y salía uno envenenado. Pero ninguno era capaz de ver que Dios estaba usando a ese señor para formarnos a nosotros. Si los espirituales estábamos así de contaminados, los espirituales, porque no había nada de espiritualidad en nosotros, no veíamos lo que Dios quería hacer. Entonces somos ciegos espirituales. Y la segunda razón, porque nos amamos nosotros mismos demasiado. Mucho amor a nosotros. ¿Y por qué a mí? Y entonces busco cómo resolver la circunstancia por mi propia fuerza, porque esto no es de Dios, esto es del diablo. Pero finalmente lo que Dios nos muestra es que hay mucho amor a nosotros mismos. ¿Qué beneficios ha traído el quebrantamiento a mi vida? Quiero compartirle solo unos cuantos. El primero, he podido conocer a Dios en cosas que nunca lo había conocido antes. Dios me ha mostrado cosas del carácter de Jesús que para mí antes no eran evidentes. Dios se ha revelado a mi vida a través del quebrantamiento. Ahí se ve que la disciplina empieza a producir fruto. Y Dios me ha mostrado entonces ahora la misericordia. Dios me ha mostrado el consuelo. Cosas que de pronto antes no estaban en mí, ahora están en mí. ¿Por qué? Porque las vi en una situación adversa. Ahora yo puedo llegar, porque dice la Biblia que el que recibe consuelo, dará consuelo. Ahora lo entiendo. En el momento produjo dolor. Fue difícil. Fue muy duro. Cuando mi papá sale, muchas personas quedaron allá adentro y él y yo nos propusimos ayudar a las familias a que sacaran sus seres queridos de ese lugar. ¿Qué me pasó a mí durante el proceso de que mi papá estuvo secuestrado? Mucha gente llegó a ayudar, pero nos cobraban plata. ¿Qué me dijo Dios a mí? Allá quedan 3 personas adentro. Vamos a hablar con la familia y enseñémosle cómo negociar con esa gente. ¿Qué le van a decir? Y yo fui y hablé con la familia y le dije, mire, yo tengo hasta cassette grabados de cómo esa gente nos hablaba a nosotros para que no se deje intimidar. Aquí está. Y se los ponía y se los regalaba. Le decía, quédese usted con ellos y pregúnteme cualquier cosa, sin nada a cambio, porque me dio dolor de la situación que ellos vivían también. Pero eso, ¿cómo llegó a mi vida? Porque fui procesado, porque el dolor me agobió, el dolor me golpeó y Dios me consoló. Dios me dio sabiduría a los 22 años para negociar con los guerrilleros. Y yo asesoraba después gente de 40, 50 años teniendo que negociar con su familia, pero porque Dios puso en mí ese dolor. Dios puso el dolor en la vida de mi papá, que lo vivió allá adentro, que estuvo en el monte, que sabe las vicisitudes y las dificultades de estar en un lugar de eso. Por eso nos preocupamos por esas familias que estaban ahí. ¿Por qué hoy un líder le puede dar algo a la vida de una persona que no es nada suyo? Porque ha sido golpeado por Dios, porque ha sido tratado, procesado por Dios y porque sabe que esa necesidad necesita de alguien que lo apoye. No es para estorbar, el líder no está para torpedear su vida o para fastidiarlo, el líder está para ayudarlo. Y si ha llegado a ser líder es porque Dios le ha visto algo en su proceso que lo lleva a entender su necesidad. Pero nosotros tendríamos que entender eso, que no están para estorbarme o molestarme, sino para ayudarme. Que sí me pueden ayudar, que si yo abro mi corazón, mi líder sí me puede ayudar, porque seguramente él quiere darme la misericordia que él recibió en una situación igual o parecida. Pero eso solo lo trae la vivencia. Entonces yo he ganado sensibilidad, entendimiento, una actitud más amorosa y más misericordiosa. Aún he aprendido a perdonar. Créame que he aprendido a perdonar y se lo compartí a mi esposo y yo le decía, uy, aquí había una persona que me trató duro. Y esa persona me trató duro. Dios me trató a través de esa persona. Pero hoy soy más perdonador, se lo garantizo, porque Dios me ha enseñado a perdonar más. A ser paciente, a no ofenderme con tanta facilidad, a dejar de ser tan sensible. Dios a través de los procesos del quebrantamiento me ha enseñado a dejar de ser tan sensible. Somos demasiado sensibles. Si me miran, si no me miran, si me saludan. Si usted no me saluda, yo no voy a salir corriendo. Me odia. Le caigo mal, se quiere ir de la iglesia. Digo, no, tuvo un mal día.
o está bravo conmigo y tiene que hacer el proceso de perdón, yo lo entiendo. No me molesta. Por eso hoy con libertad, cuando estoy en una consejería, puedo decir lo que Dios me pone en el corazón sin temor a la reacción de la otra persona, porque normalmente cuando uno es confrontado, la tendencia de uno es a ponerse bravo, eso es lo normal. Y yo ya le digo a la gente cuando termino la consejería, le digo, yo sé que te vas a poner bravo, yo lo sé, pero le oro al Señor para que esa bravura se te pase rápido y me perdones y me mires con amor como tal y como yo te miro ahora. Muchas veces pasa eso. Y la gente dice, no, yo no estoy bravo con usted. No. Pero yo he entendido eso. Criticamos menos, condenamos menos. Ganamos sensibilidad con la presencia de Dios. Uno se vuelve más sensible. Y usted dirá, ¿y por qué lloro siempre? Porque usted ahora es más sensible a la presencia de Dios. Conocemos más a Dios, más de su carácter. Aparece en nosotros el deseo de crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente disfrutamos de una libertad que nos da el Espíritu Santo. Cuando uno es quebrantado, uno aprende a tener libertad. Cuando yo finalmente entendí que mis jefes no habían sido puestos para amargarme la vida, sino para producir cambio en mí, mis relaciones con ellos literalmente cambiaron. Yo creo que lo he contado varias veces, pero mire cómo me golpeó Dios una noche. Salí de cine con mi esposa, 8 de la noche. Mi jefe tenía la costumbre de llamarme a cualquier hora. Era el domingo a las 10 de la noche y me decía, prende el computador, entremos, trabaja y me mandas una cosa. Y esa noche me llamó, 8 de la noche. Y yo saliendo de cine delicioso con mi esposa. Y yo le digo, mira, aquí está, otra vez. Y ella me dijo, contesta. No, yo no le voy a contestar. Mira, a ver, mañana yo llego allá a la oficina y hablamos. Conteste. Y el tipo insistía. Y yo, pero qué man tan cansón. Y finalmente contesté. Y él me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo estás? Sí, bien. Llamaba para decirte algo. Yo dije, ya hasta ahora me toca irme para la casa, aprender el computador. Todo eso estaba maquinando yo. Y él me dijo, mira, acabo de venir a Montelíbano y en la vía me encontré un derrumbe en Planeta Rica. Aquí estoy metido en el derrumbe, así que si te vas a venir ahora o mañana temprano, no salgas. Mañana puedes llegar tarde a la oficina. Dígale al de lado, trato de Dios. Ese fue el punto de quiebre. Dejé de verlo como un enemigo y empecé a verlo como una herramienta que Dios quería usar para formar mi vida. Así que usted se hará la pregunta, ok, yo entendí que el quebrantamiento es un proceso de Dios basado en el amor por mí. Yo he entendido hoy que el quebrantamiento es un proceso que busca permitir que el hombre interior que ha sido marcado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo pueda florecer. Lo he entendido. Sé que hay beneficios, pastor. Sé que vale la pena ser quebrantado. ¿Por qué? Porque Cristo se va a reflejar en mí, porque ahora podemos ser más sensibles a las personas, porque vamos a producir una cosecha abundante de nuevas vidas. Sí, hoy lo entiendo. Entiendo que voy a conocer más de Dios, más de su carácter en mi vida, que es una experiencia sobrenatural que va a venir a mí. Pero ¿cómo ser quebrantado? Lo único que yo conozco que se puede hacer para ser quebrantado es rendirse a Dios. Ríndase, deje de pelear. Es que yo no quiero que esto, ríndase. Cuando usted se rinde, cuando usted deja de pelear toda la noche, cuando usted deja de buscar más alternativas, Dios lo va a marcar y va a terminar el trato y le va a permitir al Señor pasar a la siguiente área de su vida. Porque ¿hasta cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo va a durar el proceso? Dígale al del lado, toda la vida. Entonces es mejor decirle, Señor, listo, yo voy a cambiar la falta de perdón o la falta de tolerancia por otra cosa. Ya, listo, ya entendí la lección. Quiero pasar a otro nivel. Y Dios lo va a pasar a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel hasta que un día podamos decir en nosotros que hemos cumplido la carrera. Como Pablo. ¿Por qué Pablo escribió? Hoy puedo decir que he terminado la carrera. ¿Por qué él dijo eso? Porque ya Dios lo había marcado en todas las áreas de su vida y estaba preparado para estar delante de Dios. Y así nos va a pasar a nosotros. Dígale al de lado, tengo que dejarme marcar.
Yo quiero invitarlo en esta noche, en esta mañana, a que se ponga de pie por un momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que realmente estamos dispuestos, o vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos a ser marcados. Pero yo le voy a pedir a usted que oremos un momento para que podamos tener disposición en el proceso. Señor, y queremos ser marcados por ti. Reconocemos que tú nos has llamado a ser imitadores de Cristo. Pero yo te pido en esta mañana que a cada uno de nosotros nos dé revelación espiritual. Y yo le voy a pedir a usted que por un momento cierre los ojos y usted se va a imaginar que está frente a un espejo. Ahora, mirándose al espejo, le vamos a preguntar al Espíritu Santo: ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis marcas, Jesús? ¿Qué me está identificando hoy? Y tal vez usted escuche, como escuché yo, la voz de Dios diciendo: tú eres resistente a mi presencia, tú eres insensible, tú eres orgulloso, tú eres independiente, crees que no necesitas de mí. Tal vez se mira al espejo ahí y pueda ver a uno temeroso, como lo era yo también, a uno miedoso, a un amargado, angustiado, o tal vez a uno vengativo, violento, malgeniado. O tal vez estás mirándote al espejo y ves a uno que es engañador, ventajoso. Tal vez ves a uno que no respeta, a uno codicioso, a uno avaro. Y sabemos que tú nos estás mostrando estas cosas no para condenarnos, sino para que podamos entender que parte del proceso que necesitamos vivir es dejar de vivir como esa persona para ser marcado por Jesús. Aquí está mi corazón, Señor. Tu palabra dice que el anhelo tuyo es poner en mí un espíritu nuevo. Tú nos dices en Ezequiel que el anhelo tuyo es darnos un corazón nuevo y un espíritu también nuevo dentro de nosotros. Tú dices: le voy a quitarles ese corazón terco, un corazón de piedra, y quiero darles un corazón tierno y receptivo. Y por eso en esta mañana decidimos darte gracias por todas las vías del quebrantamiento. Reconocemos que detrás de todas estas circunstancias, personas, momentos, puede estar tu mano, Señor, formándonos. Porque tú eres el alfarero y nosotros somos las vasijas de barro. Diré yo al alfarero cómo hacer la vasija, no. Padre, pero hoy te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Porque en vez de ver que hay un trato para nuestra vida, empezamos a quejarnos y a buscar culpables por todas partes. Porque hay amor por nosotros mismos en extremo. Hay mucho egocentrismo. Te pedimos perdón en esta mañana. Pero hoy te pedimos, en la autoridad de Jesús, que nos ayudes a entender la razón por la cual estamos atravesando este momento. ¿Por qué esas personas me están presionando tanto? ¿O por qué las circunstancias me están golpeando de esa manera? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres marcar en mi vida que aún no está escrito en mi corazón? En el Antiguo Testamento tú marcaste la ley sobre piedras, pero en este tiempo tú quieres marcar tu ley en mi corazón. Hazme sensible en esta mañana. Hazme sensible, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que a cada uno de nosotros nos hagas sensibles y nos muestres en qué debemos cambiar. Vamos a levantar la mano y vamos a decirle: Señor, yo quiero cambiar.
Sé que es parte del proceso y lo acepto. Y si la disciplina de Dios, el quebrantamiento de Dios te ha dolido, yo te voy a invitar a que tengas tu mano en alto, porque yo hoy entiendo tu dolor. Padre, yo oro por todos aquellos que hoy sienten dolor en su corazón, que han sido golpeados, Señor, por las circunstancias, por las adversidades. Hoy abrimos nuestro corazón a ti y te decimos: sí hay dolor, Señor, sí hay dolor, sí me ha dolido, he sido golpeado duramente y reconozco delante de ti que aún mi mente no lo ha entendido, pero hoy reconozco que tu inmenso amor por mí te ha llevado a procesarme. Sé que no te has equivocado. Solo te pido hoy que renueves mis fuerzas, porque tu palabra dice que tú no das una carga que yo no pueda soportar. Padre, yo pido hoy en el nombre de Jesús fuerzas nuevas para todo aquel que no las tiene, porque el Señor ha visto que has estado a punto de desfallecer. Dios lo ha visto. Dios ha visto que has estado a punto de tirar la toalla. Dios lo ha visto. Dios ha visto que has estado a punto de abandonar la carrera. Pero Él hoy te dice: anímate, esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy atravesando el valle de sombra contigo. No temas. Yo, el Señor tu Dios, estoy contigo. Sé que has sido fuerte, y Jesús dice: yo sé que has sido fuerte, porque yo soy tu abogado intercesor. Porque yo también fui al desierto, porque yo también fui golpeado y fui tentado en todo. Yo he estado ahí y yo estoy contigo ahí. Y dale gracias a Jesús porque Él está contigo ahí. Ahí en medio de ese dolor, de esa soledad, en medio de esa frustración, de esa rabia, en medio de esa tristeza, de esa agonía, Jesús está contigo. Él no te ha dejado. Él dijo: yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él ha estado ahí diciéndote: vamos, ánimo, ánimo, yo te ayudo a llevar la carga. Ven y entrégame a mí la carga. Entrégale esa carga hoy que te tiene afligido y dile: Jesús, yo voy a ti. Corro a ti en tiempos de necesidad. En esta dolencia, en esta situación adversa, yo corro a ti en esta mañana, sabiendo que tú quieres ayudarme a llevar la carga. Eso es lo que tú esperas de mí. ¿Qué esperas tú de mí, Señor? ¿Sacrificios? No, tú esperas un corazón quebrantado que sea capaz de obedecer. Quebranta hoy, Espíritu de Dios, quebranta toda dureza en este lugar. Quebranta toda dureza en mi vida ahora. Pídale al Señor conmigo y dígale: quebranta, quebranta, Señor. Toda dureza en mi corazón, quebrántalo ahora en el nombre de Jesús. Rompe, rompe, haz lo que tengas que hacer, porque tú eres Dios. Yo soy la vasija. Tú eres mi hacedor. Quebranta, quebranta, Señor. Quebranta hoy los corazones. Y yo te voy a animar a que juntos, a través de esta canción, le pidamos a Dios que nos pase por el horno. Puede que duela, puede que cueste, pero te aseguro que al final saldrá un producto precioso. Va a salir un producto precioso, y yo lo veo en el nombre de Jesús. Un producto precioso en tu vida, porque tú eres precioso para el Señor. Solo analízala, solo medita en ella. Si te la sabes, cántala, pero entendiendo lo que esta letra quiere decir. Te seguiré, por siempre yo te buscaré, te buscaré. Guíame a ti, te entrego mi corazón, mi corazón. Te seguiré, por siempre yo te buscaré, Dios te buscaré.
está buscando Dios de ti? Dios es el dueño de los montes, de los valles. No es dinero lo que Dios busca de ti. No solo es tu tiempo. Dios no está buscando solo un día a la semana. Dios no está buscando dádivas. Dios está buscando corazones que estén dispuestos a morir por Él. La semilla tiene que morir. Solo escucha la voz de Dios hoy en esta mañana diciéndote: yo anhelo tu corazón. Porque cuando uno entiende eso, cuando esa revelación viene a nuestra vida, realmente podemos levantar nuestro corazón, nuestras manos, nuestro cuerpo. Va a florecer la verdadera adoración. Él busca adoradores en espíritu. Permite que Él te hable al corazón hoy. Y permite que ese hombre exterior muera. El hombre que se resiste a adorar, a exaltarlo, a glorificarlo, que muera hoy en el nombre de Jesús. El hombre que está viciado por sus pensamientos, por sus emociones carnales. El hombre insensible a la presencia de Dios. El hombre externo es el que dice: todo esto es locura. Pero Dios te está hablando una verdad a tu corazón. Dios te está hablando al fondo de tu corazón. Ahora permite que esa marca salga hoy. Y te voy a animar para que juntos podamos adorar a Dios. Si realmente hoy tu corazón ha sido enfrentado, confrontado con esto que hemos hablado, y has entendido que nuestra vida es simplemente para rendirnos a Él, yo te voy a animar a que por un instante cierres los ojos y que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para ser capaces de tener los brazos un par de minutos en lo alto adorándolo a Él. Y ahora tú le vas a decir a Él y vas a hablar con tu cuerpo, vas a expresar, porque ahora el hombre exterior tiene que ponerse en la sintonía del hombre interior. Y vas a obligar a tu mente, a tus emociones, y le vas a decir a tu voluntad que va a seguir la dirección, la directriz de ese hombre interior que hoy recibe revelación de Dios. Tú le vas a decir: te seguiré a ti, Señor. Por siempre te voy a seguir a ti. Lo vas a señalar a Él y vas a decir: a ti, Señor. Y le vas a pedir a Él que te guíe. ¿Qué le vas a entregar al Señor? Dile: te entrego mi corazón. Te seguiré, por siempre yo te buscaré. Dios te buscaré. Guíame a ti. Te entrego mi corazón. Es mi corazón. Más mi corazón. Te seguiré.
las fuerzas son renovadas, restauradas, para seguirte, para creer que todo ayuda a bien. Yo sé que todo lo que está pasando en los corazones, en la vida de cada una de las personas que está acá, ayuda a bien. Solo danos la capacidad de entenderlo. Solo ayúdanos a ver que es parte del proceso, que tú no has perdido el control. Todo ayuda a bien. Y yo te doy gracias por eso en esta mañana. Te bendigo, papá. Y desde ya veo el producto terminado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.